hoy es el tiempo en el que Dios quiere que tu fe pueda aumentar, que tu fe pueda crecer, que tu fe, esa fe que Él dice, la palabra de Dios que depositó en nosotros, esa medida de fe que nos fue dado a cada uno de los seres humanos, hoy pueda ser activada en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Ese es el deseo que tenemos en esta mañana y creo que es el deseo en el corazón de Dios también, que tú puedas activarte en fe, que dejes de confiar en las circunstancias, que dejes de confiar en los problemas, que dejes de confiar en el sistema político, que dejes de confiar en el hombre, que aunque todo esto te ha fallado, la palabra dice, ten fe. Y esta es la noticia, o una de las buenas noticias que tenemos en esta mañana para ti. Y en esta mañana quiero hablarte de un tema sumamente importante para tu vida. Quiero empezar diciéndote que cada uno de los seres humanos es responsable de su vida. Cada cosa que hacemos, nosotros decidimos cómo hacerla. Quiero decirle que cuando alguien sale a robarse algo, es responsable y sabe que si lo encuentran en el acto del delito, va a ir preso. Y sabe en su interior que es responsable de eso que está haciendo. Y coloco este ejemplo porque en nuestras vidas nosotros somos responsables de cómo vivimos, somos responsables de cómo actuamos, somos responsables de cómo llevamos nuestra vida diaria en nuestro entorno, con nuestras familias, con las personas que nos rodean. Y en medio de todo esto, siempre hay momentos en los que el ser humano está mendigando. Quiero ser enfático en esto. El mendigar no se trata simplemente de ver un mendigo en la calle que esté pidiendo pan. Usted de repente esté mendigando amor, usted de repente esté mendigando paz en su corazón. De repente usted esté mendigando en estos momentos un cambio, pero no ha llegado a su vida. Y hablo de esto porque hoy quiero tocar un tema sumamente importante para ti que de repente puedas estar pasando por este tipo de circunstancias. Y el tema que traigo para ti en esta mañana es: sal de tu miseria espiritual a través de la fe. No hay otra manera de poder salir sino a través de esa fe puesta en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y este es el tema que traemos para ti en esta mañana: sal de tu miseria espiritual a través de la fe. Y quiero empezar con unos textos que encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y este de repente es uno de los versículos más conocidos dentro de la palabra de Dios. Y digo conocidos porque muchas personas hablan de la fe. Muchas personas dicen: yo tengo fe en algo. Yo tengo fe que esto va a suceder. Yo tengo fe en que alguien me puede dar lo que estoy necesitando. Pero en esta mañana yo quiero decirte que tu fe tiene que estar enfocada en aquel que es el autor y consumador de la fe. Y en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, tenemos un pasaje importante que nos habla acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Y acá nos da una explicación y dice: la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero repetirlo nuevamente. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted puede leerlo y puede corroborar este pasaje bíblico. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, quiero que usted entienda algo. Acá la fe nos habla de que son convicciones y son certezas. Es sumamente importante que usted entienda que cuando hablamos de fe no podemos hablar de duda. Cuando hablamos de fe no podemos hablar de momentos en los que estamos siendo de doble ánimo, creyendo que si algo va a suceder o no va a suceder. La fe es la certeza. Cuando usted tiene certeza de que algo va a ocurrir, y esto es un proverbio muy conocido en medio de la sociedad, y decimos: cuando yo te digo que es así, o cuando yo te digo que el gato es negro, es porque tengo los pelos en la mano. En otras palabras, usted tiene la certeza de que el gato es negro porque ya usted lo vio, usted le tomó los pelos, usted lo tomó. Eso lo decimos nosotros comúnmente. Ahora, acá la palabra nos habla de la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué es convicción para empezar? ¿Cómo podemos saber si tenemos convicción en algo
o no. Y suele pasar que muchas veces en medio de una palabra que usted pueda recibir, usted sabe que algo va a ocurrir. Usted escuchó y recibió esa palabra y usted tuvo convicción en su corazón. Pero la convicción es lo que se mantiene en medio de las circunstancias adversas que usted pueda presentar. En otras palabras, cuando usted no está viendo resultados, usted tiene que mantener la misma convicción de que Dios lo va a ayudar, de que Dios lo va a rescatar, de que Dios va a suplir su necesidad. Por eso acá en Hebreos 11:1 dice, es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, en el libro o en la segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice, porque andamos por fe y no por vista. Y este pasaje se enlaza con el otro porque acá el apóstol Pablo nos está tratando de hacer entender a nosotros que nosotros necesitamos ser personas que no andemos por vista, por lo que vemos, sino por lo que oímos. Y la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, cuando usted va a una reunión y a usted le empiezan a hablar mal de su país, usted está escuchando la fe de muchas personas. Y la fe de muchas personas es negativa cuando dicen, esto no va a cambiar, mi hijo no va a salir de allí, él no va a servir para nada. Y pare de contar usted la cantidad de cosas que las personas dicen, pero usted está escuchando la fe de alguien. Ahora, es importante que usted pueda entender que acá el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros porque por fe andamos, no por vista. Lastimosamente muchas personas se detienen cuando no ven nada. Lastimosamente muchas personas se detienen y dejan de creer que su esposo, que su esposa, que su hijo va a cambiar cuando no ve nada. Pero es acá donde la fe confronta, donde la palabra de Dios confronta nuestra vida, nuestra conducta y nuestras convicciones. Porque es acá donde la palabra nos dice, tenemos que vivir por fe, no por vista. ¿Por qué cuando no ves algo es que te detienes? ¿Por qué cuando no ves resultados en algo es que te detienes? Es allí donde tienes que caminar. ¿Sabes que Pedro caminó en medio del mar porque escuchó lo que Jesús le estaba diciendo? Pedro caminó por encima de las aguas porque no escuchó los comentarios de los apóstoles que estaban encima de la barca. Pedro caminó por encima del mar porque Pedro escuchó la voz de su maestro. Pedro escuchó la voz de Jesús. Y es necesario que tú entiendas en esta mañana que la fe es lo que te va a hacer caminar en medio de tu adversidad, en medio de eso que te está pasando, en medio de eso que tú no ves, en medio de eso que tú no comprendes. Es allí donde tú necesitas escuchar la voz de Jesús a través de su palabra. Y creemos y yo pido en el nombre del Señor que en esta mañana tú puedas oír la voz de Jesús hablando a tu vida. Tú puedas escuchar la voz de Dios profundamente en tu vida para que tu fe pueda crecer, para que tu fe pueda ser activada, para que dejes de ser una persona natural y empieces a vivir en lo sobrenatural de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que tú entiendas esto. Si tú no has tenido fe en Jesús, no has agradado a Dios. Si tú no has tenido fe en su palabra, no has estado agradando a Dios. Si tú puedes conocer la palabra pero no te mueves a través de la palabra en medio de los problemas, entonces no has estado agradando a Dios. Y es necesario y sumamente importante que tú entiendas esto en esta mañana. Ahora el tema del cual quiero que tú puedas entender en esta mañana, o el tema que quiero compartir contigo en esta mañana es sal de tu miseria a través de la fe. Y esto es importante. Quiero que tú puedas comprender que dentro de la esfera del mundo encontramos, yo pude hacer esta calificación, de repente puedan haber más, pero en base a lo que quiero explicar en esta mañana, quiero que entiendas que encontramos tres tipos de personas en el mundo, en esta esfera, en esta tierra que Dios nos ha permitido vivir. Encontramos tres tipos de personas con tres tipos de actitudes diferentes. Número uno, aquellos que miran las cosas.
Número 2, aquellos que preguntan ¿qué pasa? Y número 3, aquellos que hacen que las cosas pasen. Y es aquí donde quiero entrar en el tema de 3 personajes que se movieron por fe. De 3 personajes que de repente estaban mendigando, que de repente estaban careciendo de algo, estaban de repente lisiados, de repente no tenían las mismas oportunidades que las otras personas, pero hubo algo diferente en ellos. Y quiero repetir los tres tipos de personalidades que encontramos en el mundo. Número 1, aquellos que miran las cosas. Número 2, aquellos que preguntan qué pasa. Y número 3, aquellos que hacen que las cosas sucedan, aquellos que hacen que las cosas pasen. Y quiero colocar un ejemplo acá. Si yo estoy desarmando un motor, yo estoy haciendo que ese motor sea desarmado o puedo armarlo, pero otra persona simplemente puede estar mirando y no está haciendo nada para intervenir y hacer que algo suceda. Pero también hay otro tipo de persona que simplemente pregunta, mira, ¿qué está haciendo él? Este tipo de persona está más perdida en el mundo, porque no sabe realmente ni siquiera cómo, o por qué, o cuánto, o por cómo, o por qué. Y estos 3 tipos de personalidades, quiero hablártelos porque dentro de las Escrituras, en los Evangelios, encontramos personas que formaban parte de la multitud, encontrábamos personas que seguían a Jesús como los apóstoles, pero también encontramos a personas que hicieron que algo ocurriera en sus vidas. Y es necesario que tú entiendas esto. La multitud solamente estaba allí de espectador. La multitud solamente de repente llegaba alguien y preguntaba, hey, ¿qué pasó aquí? No. El hermano Pedro recibió una sanidad, pero resulta que el que le dijo a él solamente miró, pero no recibió nada, porque solamente se quedó en el mirar lo que Pedro sí recibió. Y simplemente Pedro recibió porque él hizo que algo ocurriera en su vida. Y quiero que tú entiendas esto. Ahora, la palabra mendigo o el significado de mendigo es el siguiente. Es una persona que habitualmente pide limosnas. Y en otras palabras, solicita el favor de otra persona con humillación. Quiero que usted entienda esto porque estamos hablando de salir de la miseria espiritual que tú puedas estar viviendo a través de la fe. Ahora, un mendigo, comúnmente como nosotros lo conocemos, es aquella persona que con humillación le pide un favor a otra persona. Una persona que con humillación habitualmente pide limosnas, habitualmente solicita el favor de alguien más. Esta es la definición que en el diccionario encontramos de una persona denominada o llamada mendigo. Ahora, dentro de la palabra de Dios, en los evangelios, encontramos personas que durante mucho tiempo estuvieron mendigando, durante mucho tiempo se estuvieron comportando de una manera sencillamente porque necesitaban o solicitaban el favor de otra persona humillándose. Quiero explicarles por qué. De repente, si alguien era ciego, no podía trasladarse hasta otro lugar, sino dependía de la mano de alguien más que lo llevara hasta ese lugar. Y esta persona se hacía dependiente y mendigaba a otra persona lo que él podía hacer, pero debido a una dificultad o a una necesidad que tenía, esta persona se le hacía prácticamente imposible poder trasladarse a este lugar. Ahora, quiero que ustedes vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 9, desde el versículo 8 en adelante. Acá encontramos la historia de el ciego de nacimiento. Este hombre fue un hombre que no recibió esa enfermedad cuando ya había nacido,
sino que nació con esta dificultad. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 8, encontramos la historia de este ciego de nacimiento, que tuvo un encuentro con Jesús. Valga la redundancia acá de decir que las personas que tienen un encuentro con Jesús o que tuvieron un encuentro con Jesús, sus vidas fueron totalmente transformadas. Y eso es lo que tú tienes que entender en esta mañana. Si tú has hecho infinidades de cosas, necesitas tener un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús es el que va a garantizar en tu vida que tú dejes de hacer aquello que te estaba atormentando, que te estaba haciendo dificultad en tu vida. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 8, dice así, desde el versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Quiero decirles en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra lodo con la saliva y untó con él los ojos, el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Esta es la pregunta que se hacían este tipo de personas que durante mucho tiempo estaban allí viendo la conducta de este hombre que había nacido allí, que había nacido ciego, que desde su nacimiento había nacido con esta dificultad. Y entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y en el versículo 9 dice, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y es importante que tú puedas entender esto. Acá en este pasaje encontramos la historia de este hombre que no fue que sus padres pecaron, y quiero explicar esto porque dentro de las costumbres judías, en el pueblo de Israel, la persona que nacía de repente coja o de repente ciega de nacimiento, era una persona que según la ley, según los estatutos establecidos por ellos, esta persona había pecado o sus padres habían pecado. Ahora acá los discípulos le están preguntando a Jesús que quién había pecado porque él estaba ciego, que quién había pecado porque él se encontraba en esa condición. Y es importante esto porque Jesús les dice algo que totalmente cambió la percepción de lo que ellos estaban pensando. Y Jesús les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Yo quiero decirte algo a ti en esta mañana, querido amigo que me estás viendo o que me puedas estar escuchando a través de la radio. Lo que a ti te pueda estar pasando puede ser la plataforma para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere transformarte, el Señor quiere bendecirte, el Señor quiere sanarte. Si puedes estar en un lecho enfermo, padeciendo alguna enfermedad terminal, no importa lo que te pueda estar pasando, yo quiero decirte lo que acá Jesús le dijo a los discípulos. Jesús le dijo, no importa por qué pasó, lo importante es que yo estoy acá para que la obra de mi Padre pueda manifestarse en este hombre que durante toda su vida había sido lisiado y había mendigado
de otras personas. En esta mañana tú tienes que entender que Dios quiere restaurarte, que Dios quiere que tú no estés mendigando algo donde no lo hay. No busques agua donde no la hay. Es un dicho. Y es necesario que tú comprendas en esta mañana que lo que a ti te pueda estar pasando, Dios lo puede transformar para que tu vida pueda ser completamente restaurada. Pero es importante que tú entiendas y recibas esta palabra, que tú te apoderes de esta palabra, que tú empieces a caminar por fe en medio de esta palabra. Esto fue lo que sucedió en la vida de este joven ciego de nacimiento. Él no tenía la culpa de lo que le estaba pasando, pero un buen día se encontró con Jesús. Un buen día dejó de mendigar. Un buen día dejó de hacer lo que estaba haciendo. Un buen día se encontró en ese lugar con Jesús. Ahora, muchos le preguntaban, ¿este no era el que mendigaba? El que se sentaba en ese lugar y siempre pedía limosnas. ¿Este no era el que traían de la mano todo el tiempo y lo dejaban acá sentado y lo venían a recoger en la tarde? Este no era. Y muchos decían, a él se parece. No, yo creo que sí es. Pero él dio una respuesta certera. Él dijo, yo soy, pero fui restaurado. Yo soy, pero fui cambiado. Yo soy, pero fui sanado, porque me encontré con mi Salvador. Gloria a Dios. Y tú tienes que entender esto. Ahora, el segundo ejemplo que quiero colocarte de este personaje que también se encontraba mendigando, que se encontraba allí a las afueras del templo, tirado, esperando que alguien pasara para que le diera un poco de pan, un poco de dinero, un poco de algo, mendigando, esperando recibir migajas de alguien. Y en el libro de Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1 al 11, al 10, perdón, en el libro de Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1, encontramos la historia de este hombre que se encontraba allí. Este hombre que estaba allí tirado a las afueras del templo. Y esta es la historia de un cojo que se la pasaba mendigando también. Se la pasaba tirado, esperando que algo sucediera en su vida. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Ok? Y del templo que se llama La Hermosa. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en un pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora, en este pasaje también encontramos la misma historia. De repente este hombre no era ciego, pero también tenía una incapacidad que no le permitía hacer lo que él quería o anhelaba hacer en su vida. Era cojo y estaba en ese lugar esperando. Dice que lo traían en la mañana y lo iban a recoger en la tarde. Y así
Era la rutina de este hombre día a día, esperando que algo sucediera en su vida. Y esto es impactante porque vemos la historia de este hombre y Pedro y Juan iban a ese lugar, al templo, a orar. Y cuando ellos iban entrando a ese lugar, se encontraron con este hombre allí, tirado, y en medio de esto, este hombre estaba allí esperando recibir algo de Jesús, esperando recibir algo de Pedro, esperando recibir algo de Juan, pero él esperaba de repente algo económico, de repente esperaba algo de pan, de repente esperaba algo físico. Pero dice la Escritura que estando Pedro y Juan allí, lo miraron fijamente y le dijeron: no tenemos plata ni tenemos oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma tu lecho y vete. Y esto es importante, querido amigo, porque todas las personas que lo veían allí mendigando y esperando algo y lo veían allí tirado, de repente sentían lástima por este hombre, pero no podían hacer nada. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Las personas que no conocen a Dios no pueden hacer nada por tu vida. Las personas que no conocen o que no tienen una vida en intimidad con Dios, no puedas esperar que te puedan dar un buen consejo. De repente puedan sentir lástima por tu vida, puedan sentir lástima por lo que te pueda estar pasando, pero no puedas esperar de ellos o no pretendas esperar de ellos nunca algo que te pueda levantar. Pedro y Juan estaban allí y en medio de esto que estaba sucediendo le dijeron: no tenemos lo que estás buscando, pero tenemos algo mejor. Queremos que dejes de mendigar, queremos que dejes de estar acá sintiendo o inspirando lástima hacia los demás. Queremos que tú a partir de este momento empieces a ser empoderado por el poder que Jesús vino a traer a través del reino de los cielos a la vida del hombre. Y en el nombre de Jesús, levántate, deja de mendigar, deja de estar en esa situación, cambia tu vida. Y le dieron una nueva oportunidad a este hombre que estaba allí tirado. Yo quiero decirte a ti en esta mañana que Dios quiere darte nuevas oportunidades a ti. Quiere darte y abrirte nuevas puertas para que tu mente pueda entender el plan de Dios y lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Eso que tú has estado esperando con ansias, pero no ha llegado el cambio de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. De repente tú mismo te encuentras sumergido en el vicio, en las apuestas y estás mendigando y esperando que algo ocurra, pero siempre sigues estando en el mismo lugar. Hoy quiero que entiendas que Jesús quiere levantarte, que tú puedas tomar tu lecho, que tú empieces a entender que el Evangelio de Dios es poder para transformarte, para que dejes de vivir en ese entorno en el que has estado viviendo. Bendito sea Dios. Yo quiero invitar a las personas que nos puedan estar escuchando, que nos puedan estar viendo, a que se muevan en fe, que empiecen a escribir sus mensajes. Si tú quieres que algo ocurra en tu vida, si tú quieres que algo pueda empezar a suceder en tu vida, escríbenos un mensaje al número telefónico que vemos en el centillo inferior, 0416-761-0529. Esta es la línea que tenemos abierta acá para la mensajería de texto. Queremos orar por ti, queremos declarar y pedirle a Dios que Él pueda ayudarte en eso que tú has estado mendigando, en eso que tú has estado esperando que algo ocurra, que tú te has estado conformando con miserias. Y no estoy hablando de nada material. Quiero que entiendas que hay una miseria espiritual que Dios quiere transformar en tu vida y que tú puedas enriquecer tu vida espiritualmente para que cuando conozcas la verdad te pueda hacer libre. Y esta es la línea que tenemos abierta. Escríbenos al 0416-761-0529. A las personas que nos están escuchando a través de la radio, también les invitamos a que puedan activarse y moverse en fe. Hoy Dios tiene un milagro creativo para tu vida. Hoy Dios tiene algo poderoso que hacer en tu vida, en tu familia,
en tu entorno y en tu vida espiritual, en lo personal. Dios quiere levantarte de ese lecho, quiere que tú entiendas que como este cojo de la hermosa, Él quiere que tú dejes de mendigar, que dejes de inspirar lástima, que Él pagó con precio de sangre, y sangre real, sangre del reino de los cielos, tu salvación, tu restauración, tu vida eterna, Él ya la pagó. Y este es el número que tenemos. Escríbenos al 0416-761-0529. Ahora quiero colocarles otro ejemplo. Seguimos con la historia de los mendigos en la Biblia, los que mendigaban algo, los que esperaban algo, los que se conformaban con algo. Y ahora quiero llevarte a otro hombre llamado Bartimeo. Y me encanta la historia de este hombre, porque este hombre no fue de las personas que miraban solamente, o no fue de las personas que preguntaban solamente, sino que fueron de aquellos que hicieron que algo sucediera en sus vidas. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46, encontramos la historia de este hombre. La historia de Bartimeo, el ciego, que también estaba mendigando, que también estaba esperando que algo ocurriera, pero nunca había sucedido lo que pasó cuando se encontró con Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46, tenemos esta maravillosa historia, y dice de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Note nuevamente la palabra mendigar acá en la vida de este hombre. Y dice que estaban sentados junto al camino mendigando. Versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora, acá también, y es lo que quiero que podamos entender en esta mañana, este hombre llamado Bartimeo tenía algo de similitud con las otras dos personas. Estaban en diferentes lugares, pero estaban mendigando. A Bartimeo también lo llevaban en la mañana a ese lugar, junto al camino donde pasaba el grupo de personas que de repente se trasladaban de una ciudad a otra, de una aldea a otra, y allí estaba Bartimeo, de repente con su tacita y con una cucharita sonándola para que todo el mundo escuchara que él estaba allí, para que todo el mundo viera que él estaba allí esperando algo, que él estaba mendigando una limosna, un poco de dinero y todo lo que este hombre hacía en ese lugar. Pero un buen día, un maravilloso día, Jesús estaba pasando por ese lugar. Y dice que cuando él pasó, una multitud iba detrás de Jesús. Ahora yo quiero decirle algo a usted en esta mañana. Cuando la Biblia en los evangelios nos habla de multitudes, no nos habla de 50 personas, no nos habla de 100 personas, no nos habla de 200 personas. Cuando Jesús alimentó a 5,000. Quiero que entienda que la multitud que seguía a Jesús eran miles de personas que iban detrás de él. Pero esta multitud que iba detrás de Jesús no logró hacer lo que este hombre hizo. Y ahora quiero que usted aprenda algo en esta mañana.
Por eso empezamos el programa hablando de la fe, que por fe andamos, no por vista. Bartimeo era ciego, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y este hombre, Bartimeo, yo me imagino de repente Bartimeo sentado en ese lugar, con sus ojos allí ciego y esperando y escuchando el bullicio de la multitud que pasaba por ese lugar. Y de repente empezó a preguntar, ¿qué pasó? ¿Quién está pasando? ¿Por qué hay tanta bulla? Y le respondieron, está pasando Jesús en Nazaret. Está pasando Jesús. Jesús, el que hace los milagros, el que levanta, el que restaura. Y quiero que tú entiendas algo. Bartimeo nunca había visto a Jesús. Bartimeo nunca había visto físicamente a Jesús, pero sí había oído de él, sí lo había escuchado. De repente en ese lugar donde él yacía, allí día tras día, le habían dicho, hey, en tal aldea Jesús está haciendo milagro. Y Bartimeo de repente esperando su milagro, esperando que Jesús algún día pasara por ese lugar. Pero ese buen día pasó Jesús y en medio de su dificultad, Bartimeo escuchó, oyó. Su fe estuvo en el oír que Jesús estaba pasando. Su fe estuvo en el hacer, en el creer que Jesús iba a pasar por ese lugar. Y él entendió que era la única oportunidad que tenía de poder ver un cambio, de poder ver la luz del sol, de poder ver los colores, de poder ver los árboles, de poder ver la hierba, de poder ver a sus hijos. Yo quiero que tú entiendas que de repente este hombre era ciego, pero que él podía tener familia, podía tener una esposa, podía tener unos hijos de los cuales no disfrutaba porque estaba lisiado, tenía una dificultad. Y en ese momento Bartimeo tomó una determinación en su corazón, activó la fe que había en él y dijo, este es mi día. Y Jesús ya estaba pasando por ese lugar. Pero dice la Escritura que él gritó, clamó, Jesús. Y yo no puedo gritar acá en este lugar como él gritó. Pero quiero que usted entienda que no fue un gritico de eso de... No, Jesús, Bartimeo gritó fervientemente por dentro. Entendió que era la única oportunidad, que si de repente dejaba pasar a Jesús, el resto de su vida iba a estar así, ciego, tirado en ese lugar. Pero él entendió que Jesús podía devolverle la vista. Él entendió que Jesús tenía el único milagro que podía devolverle una sonrisa a su vida. Él entendió que ese día podía cambiar la forma en la que él había mendigado durante años en su vida en ese lugar. Él entendió que ese día había un cambio para él. Y en ese momento él empezó a gritar y la multitud le decía, cállate. Pero eso no fue impedimento. Gritó mucho más por lo que estaba sucediendo y gritó mucho más. Y es importante que en medio de ese clamor que Bartimeo hizo, llamó la atención de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero recobrar la vista. Pero se quedó corto Bartimeo en lo que pidió, porque Jesús le dijo, no solamente la vista, sino que a partir de ahora tu fe te ha salvado. Y es importante, porque Bartimeo iba por algo, pero recibió un doble combo en lo que él estaba buscando. Fue levantado de ese lugar, fue cambiado, su forma de ver las cosas fue cambiada y restaurada completamente. Yo no sé qué cosas te puedan estar pasando a ti, realmente yo no conozco tu vida, pero sí conozco de alguien que de repente sea la última vez del cual tú puedas escuchar en esta mañana. Nosotros estamos en esta tierra, querido amigo, de paso. Este no es el cielo ni es el infierno. La tierra es el lugar de prueba donde seremos promovidos un día a un reino eterno, celestial, o a un lugar de condenación. Y yo no vengo a hablarte hoy del infierno, pero sí quiero que entiendas que así como Bartimeo hizo, Bartimeo entendió que quizás era la última oportunidad que tenía en su vida para poder recibir lo que él tanto estaba deseando en su vida. Y eso que él estaba deseando era poder tener una vida normal, era poder tener una vida
relacionarse con las demás personas, dejar de depender de alguien que lo llevara de la mano a ese lugar. Imagínate de repente a Bartimeo allí, la persona que lo llevaba a ese lugar le quitaba la cesta de limosna, él era el que contaba, tenía a Bartimeo de negocio, allí en ese lugar sentado, pero esa no era la vida que Cristo quería para él. Por eso ese buen día, Él lo levantó de ese lugar y le cambió todo lo que a él le había hecho mendigar en su vida. Empezó a ser un hombre responsable de su vida. Empezó a moverse por sus propias convicciones. Yo no sé qué pueda estar pasando en ti, pero las líneas están abiertas. Tú puedes escribirnos tu mensaje de texto. Tú puedes moverte en fe en esta mañana. Tú puedes hacer que hoy algo ocurra en tu vida. El número telefónico es el 0416-761-0529. Las personas que nos puedan estar escuchando a través de la radio, si este tema en esta mañana ha producido algo en tu vida y entiendes que has estado buscando las cosas donde no las hay, si has estado mendigando algo que Dios quiere darte a manos llenas, si has estado mendigando amor, quiero que entiendas que hoy Dios es un Dios de amor, que murió en la cruz por ti, que murió por mí, que murió por el mundo entero. Ese amor que tú estás deseando de otra persona, Dios quiere dártelo a manos llenas.